Hoy es 16 de julio del 2019 y es una bendición seguir compartiendo la palabra del Señor. Soy Mayra Fuentes, para que sigamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que pronto sonará esa trompeta y pronto nos iremos con el Señor Jesús. Dejaremos esta tierra. Por eso no tenemos que enamorarnos de esta tierra, tenemos que enamorarnos del cielo, porque nuestro lugar para vivir eternamente es celestial, es allá donde está el Señor. Y Él solamente nos está preparando, nos está vistiendo para ese día tan maravilloso que será para nosotros, pero muy vergonzoso para los que no quieren aceptar la palabra del Señor. Vienen tiempos donde la palabra de Dios ya no va a poder ser predicada. Esos tiempos ya en varios lugares del mundo eso ya existe. Ya las Biblias las quemaron. Hay lugares que han quemado el montón de Biblias. Ya la gente ya no tiene, ya es prohibido, ya no tiene la libertad de predicar. Nosotros todavía tenemos la libertad de escuchar la palabra y de predicar la palabra de Dios. Pero en otros lugares ya no es así. Y ahorita está comenzando en otros lugares, pero viene el día donde va a ser a nivel mundial. Por eso es que tenemos que leer la palabra, por eso tenemos que escucharla y tenemos que practicarla antes que sea demasiado tarde. Porque ahorita a mucha gente le puede parecer aburrida la palabra, pero vamos a ver aquí a través de la palabra del Señor lo que va a suceder con la gente que no quiere aceptar la palabra de Dios, aún gente cristiana. Si hay gente que le gusta estar en el momento de la alabanza, ahí está cantando. Pero cuando ya se trata de la palabra, mire, se salen. Los servidores de Dios se salen allá a comer a las glorietas, a las cafeterías que tienen ahí dentro de sus congregaciones. Entonces, ¿por qué? Porque no están interesados en la palabra de Dios. Es que Dios quiere que le demos un servicio a Él. Pero parte del servicio es sentarnos a escuchar. Parte de servir a Dios es sentarnos a escuchar. Porque si yo estoy aquí solo queriendo dar y no me gusta escuchar, entonces no es lo correcto, porque yo tengo que escuchar de otro. Yo tengo que llenarme de la palabra y tengo que llenarme de otras personas ungidas para seguir aprendiendo. O sea, de las experiencias de ellos yo recibo para seguir compartiendo y para seguirme fortaleciendo mi vida espiritual. Entonces, porque seamos servidores de Dios, es que no vamos a dejar de leer la palabra. O sea, la palabra la tenemos que seguir leyendo, estudiando y escuchando también la palabra. Siempre pidiéndole discernimiento a Dios para saber qué viene de parte de Él y qué no viene de parte de Él, pero para eso tenemos el Espíritu Santo, que ese Espíritu es el que nos va a ir diciendo qué es lo correcto y qué no está bien. En el libro de Amós 8, esto me mostró Dios el Señor. Había una cesta de fruta madura y él me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una cesta de fruta madura, respondí. Y me dijo el Señor, ya Israel está maduro, no le voy a perdonar ni una vez más. O sea, cuando está hablando aquí ya Israel está maduro, o sea que ya había conocido, ya había escuchado la palabra de Dios, ya Dios le había hablado por medio del profeta de Moisés, ya Dios había hablado tantas veces que lo había reprendido por ser un pueblo idólatra, por ser un pueblo infiel a Dios. Entonces ya Dios ahí estaba al tope, como decimos nosotros. Entonces por eso le dijo que ya era tiempo, o sea, le mostró a Amós, le mostró eso. Entonces le dijo, ya no le voy a perdonar. O sea, que llega un tiempo que Dios nos da oportunidades, pero llega un tiempo también donde ya no hay. Imagínense cuando nosotros ya no podemos pedirle perdón a Dios. Cuando nosotros, cuando nosotros ya no podemos, ya no, la gente que queda con problemas mentales, porque ahorita podemos estar bien, pero los problemas mentales aparecen de la noche a la mañana. Entonces una gente que tenga problemas ya no puede razonar. Ajá, pero tuvo la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios mientras razonaba. Podía pedirle perdón a Dios. Aquí Dios, Él dice, ya no le voy a perdonar. O sea, eso le estaba diciendo al pueblo de Israel. Estaba mandando a Amós, diciéndole a Amós, no le voy a perdonar ni una vez más. Entonces llega el tiempo, o sea, no esperemos ese tiempo. No esperemos ese tiempo, o sea que es ahora el tiempo de Dios. Es hoy que tenemos que buscar a Dios.
No sabemos qué va a pasar en la tarde, no sabemos qué va a pasar en la noche, no sabemos qué va a pasar al siguiente día. O viene el Señor a llevarnos o nos sorprende la muerte. Entonces por eso necesitamos estar a cuentas con Dios. Ese día los cantos del palacio se volverán lamentos. Mucha gente morirá y en silencio serán arrojados fuera los cadáveres. El Señor lo afirma, imagínense. O sea, porque de repente alguien está preparando fiestas, los cantos del palacio se volverán lamentos. Porque a veces uno está preparando, haciendo su fiesta, vamos a celebrar esto, vamos a celebrar el otro, pero no sabemos realmente, y como no decimos ni tan siquiera si Dios quiere, porque hay gente que dice, yo voy a hacer esto. Nosotros tenemos que decir si Dios quiere, si Dios permite, vamos a celebrar esto, o vamos a hacer determinada cosa. ¿Por qué? Porque tu fiesta se puede convertir en lamento. Tu fiesta se puede convertir en un lamento, porque puede venir el Señor en ese momento. Puede suceder una desgracia a nivel mundial. Estamos viviendo tiempos decisivos, tiempos de meternos a la presencia de Dios. Esos son los tiempos que estamos viviendo ahora de santificarnos. Mucha gente morirá y en silencio serán arrojados fuera de las ciudades. Si nosotros los ponemos a analizar, eso está sucediendo ahora. ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Cuánta gente está apareciendo ahí encostalada? Hay unos que no los damos cuenta. Hay lugares clandestinos donde están matando gente y la están llevando para esos lugares clandestinos que nadie va a saber. Solamente lo saben los pícaros, los que van a dejar a esa gente ahí. Y eso es aquí en Honduras y sucede en todo el mundo. Entonces por eso es que necesitamos estar a cuentas con Dios. La muerte es inevitable. La muerte física es inevitable. Porque va a haber un día que tenemos que morir. Pero si tenemos a Jesús en nuestro corazón, vamos a resucitar para una vida eterna. Y si no tenemos a Jesús, vamos a resucitar, pero para una condenación. Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país. Oigan, ustedes que oprimen a los humildes, que oprimen a la gente que aparentemente no tiene quien la defienda, pues Dios ahí dice, oigan ustedes que oprimen a los humildes, aquella gente que no tiene cómo defenderse, aquella gente que no tiene cómo pagar un abogado, cómo pagar un montón de abogados, porque el que tiene pisto paga un montón por si le falla uno el otro, o sea, entre ellos se unen a ver cómo le solventan el caso, aunque sea real. Pero entre ellos se juntan para ver cómo le resuelven ese problema a esa persona que puede pagar ese montón de abogados. Pero nosotros no, nosotros tenemos un solo abogado y a él tenemos que acudir. Y ese abogado es el que viene a defender los derechos de los pobres. Por eso Dios no quiere que se oprima a la gente humilde, que se opriman a los pobres. Aquí lo dice. Oigan esto ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país. O sea, los arruinan, los dejan más pobres de lo que está. Esto no se va a quedar sin castigo. La gente que está haciendo esto va a tener un castigo de parte de Dios. No crea que las cosas se van a quedar así. Se puede quedar así humanamente con las leyes terrenales, pero con la ley celestial va a haber un día que esta gente las va a pagar. Toda aquella persona que está haciendo esto con los pobres y con la gente humilde. Viene ese día. A los pobres del país, ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva? Para que podamos vender el trigo. ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios altos? Oiga. O sea que solo están esperando el momento de hacer negocio. O sea, no están viendo los tiempos difíciles, no están viendo las oportunidades que Dios da, sino que viendo solo las formas. Por eso dice aquí que a qué hora voy a pasar esa luna nueva. Y nosotros necesitamos ir a hacer nuestro negocio. Necesitamos ir a vender el trigo. Porque cuando uno está materializado, lo que le importa es vender. Entonces hasta el pueblo de Dios está materializado. ¿Por qué cree que tienen sus ventas en las iglesias? Por eso mismo, porque lo que les interesa es eso. El billete, ver cómo se agarra dinero. Mucha gente está apresurada por ir a hacer cultos, pero es por eso. Porque el objetivo es eso, para ver cuánto van a vender ese día. Para ver cuánto van a sacar ese día. Pues Dios viene haciendo cuentas, hermano. Dios viene haciendo cuentas. Eso no es de parte de Dios. La casa de Dios es casa de Dios, casa de oración.
pero no es para hacer ventas. ¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampas y pesas falsas? Oiga bien, usando medidas con trampas y pesas falsas, arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas. Hay gente que se ha hecho millonaria, que se ha hecho rica. ¿Por qué? Porque se han adueñado de las cosas de los pobres. Se han adueñado de las cosas que le pertenecen a la gente que no tiene cómo pagar. Entonces, arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias. Venderemos hasta el desecho del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob. Nunca olvidaré lo que han hecho. O sea que esto Dios se los estaba recordando, o sea, porque Dios estaba en contra de esto. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob. Pero no dice aquí que ha jurado por la gloria de Jacob de que esto se va a hacer real, como quien dice, vamos a hacer las ventas, o sea que está confirmando ventas, no, sino que Dios ha dicho esto, o sea, como quien dice que va a ser venganza. Eso es lo que quiere decir ahí al final. Dios, el Señor, ha jurado por la gloria de Jacob. Nunca olvidaré lo que han hecho. O sea que Dios está guardando, Dios tiene ahí todo lo que nosotros hacemos. Ahí Dios va poniendo, va anotando. Él tiene un libro. Tiene un libro. Después del libro donde anota nuestros nombres, Él tiene otro libro donde va anotando todo lo que nosotros hacemos, tanto nuestras actitudes, nuestras palabras, como lo que hacemos así. De oprimir a la gente humilde, de quitarle a los pobres. Imagínense aquí, dice quitarle, o sea, hasta lo que no deben. ¿Por qué? Porque hay gente que utiliza, en la actualidad se usaba antes que los pobres los tenían como esclavos que trabajaran para ellos para pagar deudas o para sobrevivir, para comer, para alimentarse, mal alimentado, pero ahora la gente también está haciendo así. Ahora la gente se está aprovechando de los pobres. Los ricos se aprovechan de los pobres pagándoles una miseria, los explotan. Los explotan por un sueldito. Y dicen, así como dice aquí, no es que no tenemos cómo pagar. Mire que las ventas están malas. Están malas, pero para no pagar lo que tienen que pagar. Pero Dios esto viene haciendo cuentas. Dios viene haciendo cuentas con este tipo de personas. Así de sencillo. Entonces, y no habrá de temblar la tierra por todo esto. O sea, son preguntas que hay ahí. No habrán de llorar todos sus habitantes. La tierra subirá y bajará, como suben y bajan las aguas del Nilo. Ese día afirma el Señor. Haré que se oculte el sol al mediodía y en pleno día cubriré de oscuridad la tierra. Cambiaré las fiestas en llanto por los muertos y los cantos en lamentos fúnebres. Haré que ustedes se vistan de luto y que se rapen la cabeza en señal de dolor. Llorarán como el que ha perdido a su único hijo y todo acabará en amargura. Todo acabará en amargura. Vienen, o sea, ya voy por el 11, Amós 8:11. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. O sea que se acercan esos días donde va a haber hambre de escuchar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios ya no va a existir. Porque van a venir gobiernos. Van a venir gobiernos, porque esto es a nivel mundial, que se van a oponer, que van a prohibir el culto, van a prohibir la Biblia, van a prohibir las predicaciones, van a prohibir todo lo que se trate de Dios, lo van a prohibir. Entonces es ahí donde la gente va a querer escuchar, va a tener hambre y sed. Usted lo sabe lo que es tener hambre, pero una buena hambre. Y sed, no solo hambre, sino que sed de escuchar la palabra de Dios.
Por eso usted no tiene que rechazar la palabra de Dios ahora que la escuche. No sea apático. Hay gente que está apática a la palabra, no quiere saber nada de la palabra. La gente andará errante buscando la palabra del Señor. Errante, mire esa gente que anda para ahí y para acá, ¿ves? Pero van a andar errantes buscando la palabra de Dios, porque alguien les va a decir, allá están predicando. Por allá están predicando, pero van a ir y no la van a encontrar. Imagínense, y ahorita que la palabra llega a la casa de nosotros. La miramos en el televisor, la escuchamos por la radio, la escuchamos aquí por WhatsApp, por Facebook, por todos los medios de comunicación. Ajá, que llega a tu casa, llega a tu vista, tienes la oportunidad de estar en tu cuarto acostado, en la hamaca, o sea, en el lugar más cómodo, tienes la oportunidad de escuchar la palabra. Pero en ese tiempo vas a tener que salir. Y vas a salir y lo lamentable es que no la vas a escuchar, no la vas a encontrar. Eso es lo lamentable. La gente andará errante buscando la palabra del Señor. Irán de un mar al otro y desde el norte y hasta el oriente, pero no podrán encontrarla. Hermosas muchachas y valientes muchachos se desmayarán de sed ese día. Pero la sed que van a tener esos muchachos y esas muchachas es de la palabra. Y se van a desmayar. Y cuando estoy hablando aquí no solo de muchachos y de palabras, aquí cae todo. No solo de muchachos y de muchachas. Se van a desmayar de la hambre que tienen de querer escuchar la palabra de Dios. Pero esto le va a pasar a toda la gente que no acepta, que está apática para la palabra de Dios, que le aburre, que no le haya. No tiene tiempo para eso, o sea, no hay tiempo para eso. Es que cuando usted escucha la palabra de Dios es un tiempo que le dedica a Dios. Ese tiempo no se lo dedica a ninguna persona. O sea, la gente que tiene la costumbre de ver videos como los que yo estoy subiendo unos días de semana, entonces esta gente deja ese tiempo para ver ese video. Entonces, pero eso no es para verme a mí, sino para ver lo que Dios le está diciendo. Porque ese es el verdadero objetivo, es ese. No que me miren a mí, no que yo sea la estrella, sino ver lo que Dios está hablando, escuchar lo que Dios está hablando a través de la lectura de la palabra que yo estoy leyendo. Entonces se desmayarán, porque necesitarán una palabra. Se desmayarán hermosas muchachas y valientes muchachos ese día de sed. Los que juran por los ídolos de Samaria, los que dicen por vida de tu Dios, oh Dan. Dan es el Dios de alguna gente pagana. Entonces los que dicen por vida de tu Dios, oh Dan, por vida de los dioses de Berseba, caerán para no levantarse más. O sea que ahí la gente se va a dar cuenta también que esos que tienen sus dioses, sus baales, sus Milcom, o sea, tantos nombres que hay ahí de dioses falsos. Dan es un dios falso también. Entonces esa gente se va a dar cuenta que eso era mentira y por eso dice ahí que caerán. O sea, la gente es la que va a caer, no son los ídolos. Por vida del dios Dan de Berseba, caerán para no levantarse más, lo dice el Señor. O sea, van a caer tanto los ídolos como va a caer la gente. Y no se van a poder levantar más porque como ya no hay oportunidades de escuchar la palabra de Dios, entonces no se van a poder levantar. Por eso hoy es tiempo de levantarse. Hoy es un tiempo de levantarse. Dice en el libro de Primera de Samuel, también ahí hay un ejemplo. En ese tiempo también la palabra el Señor hablaba por medio de los profetas. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. O sea, en ese tiempo también, que era en el tiempo de Moisés, la palabra se escaseaba porque venía por medio de los profetas. O sea, no era así como ahora que nosotros tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia en la casa. Pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo era que venía Dios a hablarle al profeta directamente, a dar las directrices de lo que tenían que hacer. O sea, se guiaban directamente de la palabra del profeta. Palabra diaria, pues. No era así como nosotros que tenemos esta palabra. Tenemos esta palabra para leer y leer y leer y leer. Entonces se escaseó.
O sea, Dios permitió que se escaseara la palabra. El profeta, no venía palabra al profeta. No era frecuente que alguien tuviera una visión. O sea, que no era frecuente que alguien tuviera una visión. Una visión era donde Dios les mostraba algo y al mismo tiempo le daba la palabra. Entonces, cuando se escasea la palabra de Dios, la gente quiere escuchar palabra de Dios. En el libro también de Samuel, primera de Samuel 28, primera de Samuel 28, voy a leer todo voy a leer todo. Dice, por aquellos días los filisteos reunieron sus ejércitos para luchar contra Israel y Aquis. Y Aquis dijo a David, como tú bien sabes, tú y tus hombres tienen que salir conmigo a campaña. David le respondió, muy bien, ahora va a ser su majestad todo lo que este siervo suyo es capaz de hacer. O sea, ahora usted va a saber. De ese modo contestó Aquis, te renombré jefe permanente en mi guardia personal. Para entonces ya Saúl había muerto y todos en Israel habían llorado su muerte. Samuel era el profeta que Dios había usado para que hablara a las personas de ese tiempo. Samuel era una de las personas, no era solo él, pero era uno de los profetas que Dios había usado, por ejemplo, para hablarle a Saúl. Le había mandado varios mensajes. Entonces, para entonces ya Samuel había muerto y todos en Israel habían llorado su muerte. Después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. Los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y tomó posiciones en Gilboa. Pero cuando vio el campamento filisteo tuvo miedo y se sintió dominado por el temor, por el terror. Entonces consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. O sea que aquí, pero Saúl quería que Dios le diera una palabra. Pero ya Dios le había hablado por medio de Samuel, le había mandado un mensaje, otro mensaje, y él lo había hecho caso omiso al mensaje que le había llevado el profeta. O sea que lo que en ese momento estaba viviendo ya Dios ya se lo había dicho por medio del profeta. O sea, eso ya se lo había dicho, pero como no le puso atención, y claro, cuando nosotros nos sentimos con miedo, cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos desesperados y nosotros vamos a la palabra del Señor, nosotros nos fortalecemos. O viene alguien y nos manda una palabra, nosotros nos fortalecemos. O sea, porque ese es el medio que Dios usa para fortalecernos espiritualmente y también físicamente nos reforzamos. Porque cuando viene un alimento espiritual a nosotros, también nuestro cuerpo físico recobra fuerzas y nos levantamos con ánimos a hacer los quehaceres, a seguir alabando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos fortaleció por medio de una palabra. Entonces, a Saúl ya se le había dicho lo que iba a ocurrir. Entonces, pero en ese momento que ya viene lo que le habían profetizado, ya le dio temor. Entonces empezó a consultar, empezó a buscar, pero ya no pudo hallar. O sea, ya era tarde. Entonces consultó al Señor, pero el Señor ya no le respondió. Ni por sueños. ¿Usted por qué cree que uno pasa procesos? Porque mire, cuando uno empieza en las cosas de Dios, yo me acuerdo que mire que Dios hablaba y hablaba y hablaba por medio de la Biblia, pero claro, yo me llené de mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no practicaba lo que decía la palabra de Dios. Siempre seguía peleando, siempre seguía amargada, siempre seguía haciendo cosas que a Dios no le gustan. Y empecinada en hacer todo lo que desobedece a Dios, aunque todos los días estaba en la iglesia, aunque me miraran llorando, aunque me miraran haciendo ahí cosas aparentemente espirituales. Pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces cuando ya le viene a uno el problema de verdad, entonces es ahí donde uno empieza a acordarse de lo que Dios le ha dicho. Pero en este caso Saúl no tuvo respuesta. Entonces por eso es que los procesos se nos hacen largos, porque Dios dice, bueno, como te hablé en tal tiempo y no entendiste,
Seguí siendo enojada, seguí siendo amargada, seguí siendo celosa. Ok, entonces te voy a dejar sola, sea mujer o sea varón. Los deja solos, miren, y empiezan. O sea que ahí el problema no se va a solucionar con cambiar de pareja, sino porque Dios quiere cambiar tu forma de ser. Si sos una mujer celosa te va a cambiar, si sos hombre celoso te va a cambiar. Si usted no había aprendido a tratar el esposo, si no había aprendido a tratar la esposa, entonces tenés que aprender. Y si no, vas a estar siempre en el proceso, en el proceso, en el proceso. Y cuando vayas a buscar la palabra de Dios, Dios te vuelve a hablar y volvés a lo mismo. ¿Cuánta gente está así metida en eso? Que Dios le habla, le sigue hablando y siguen peleando, siguen haciendo cosas o sea que Dios te quiere liberar. Psicológicamente estás enferma, estás enfermo, porque no pones en práctica la palabra de Dios. Y Dios te ha hablado y te ha hablado y te ha hablado. Espera en mí, confía en mí. Cuando Dios nos dice que esperemos en Él, es que nosotros tenemos que estar callados. Yo no tengo que estar peleando con mis hijos. Yo no tengo que estar odiando a mis hijos. Yo no tengo que estarle sacando en cara a mis hijos. Y porque muchas mujeres siguen todavía, ya se separaron con el marido, porque Dios permitió, porque nunca cambiaron. El hombre también, la mujer se le fue porque nunca cambió, pero todavía sigue con lo mismo. Todavía sigue con las mismas actitudes. Todavía sigue hablando de lo mismo. Mire que esta mujer es así, que esta mujer es allá, que no sé qué, que se fue, que me dejó. Y la mujer todavía sigue también. Ay, que ya está con otra mujer, que ya no me quiere, que no sé qué. Y ya, Dios lo que quiere es transformarte, Dios lo que quiere es cambiarte. Dios te sigue hablando por la palabra. Entonces, porque pongo estos ejemplos, porque son ejemplos que vivimos diariamente. Y que Dios nos habla, nos habla, nos habla, nos habla. Porque es tiempo de dar frutos. Entonces, por eso es que cuando vamos a buscar al profeta para que nos hable, ya Dios ya no nos dice nada. ¿Y para qué nos va a decir? Si de todas maneras no nos hacemos caso. ¿Tenemos la palabra ahí? No, esta palabra no me cuadra, entonces mejor voy a ir a buscar al profeta, para que me hable. Y el profeta te vuelve a hablar de lo mismo y no quedas tranquilo. No quedas tranquilo, venís a ver la palabra tampoco. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso a la palabra. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Saúl? ¿Cuál fue la actitud de Saúl? Cuando Dios no le habló ni por los profetas, ni por el sueño, ni por el Urim. Por eso ordenó a sus oficiales: busquen alguna mujer que invoque a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta. Oiga, después se puso a consultar a los brujos. La actitud de Saúl, después de conocer la palabra de Dios, por no atender la palabra de Dios, por ser apático a lo que Dios le había hablado, ahora estaba consultando brujos, consultando a personas para que fueran a invocar a los muertos, para que el profeta le hablara. Y el profeta apareció no porque la bruja le dijo, sino porque fue plan de Dios. O sea, porque Dios quería demostrarle siempre a Saúl, quería recordarle otra vez. Pero vamos a leer esa parte. Entonces, en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se disfrazó vistiéndose con otra ropa y acompañado por 2 hombres. Fue de noche a visitar a aquella mujer y le dijo: te ruego que me adivines la suerte y que me hagas venir el espíritu de alguien que yo te diga. La mujer le respondió: tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. ¿Por qué me metes en algo que me puede costar la vida? Mire que por eso fue que Saúl se disfrazó, porque él mismo había mandado a sacar a los, él sabía que era pecado, pues, y él mismo los había echado, y ahora él mismo andaba consultando. Entonces, por eso no los tenemos que confiar. Por eso es que no los tenemos que confiar, que a veces nos sentimos fuertes y pensamos que no vamos a cometer los mismos errores. Mire, Saúl. O sea, eso cuando no ponemos atención a la palabra, caemos en este error que cayó Saúl. Entonces era más temerosa la bruja, porque la bruja se acordó, dijo: bueno, si ya nos sacaron de acá, ya Saúl nos sacó, y entonces, pero no sabía que era con el mismo Saúl, disfrazado, que estaba hablando. Entonces, te juro por el Señor que no pasará nada malo por esto. ¿A quién quieres que haga venir?, contestó la mujer. Llámame a Samuel, dijo Saúl. De repente la mujer vio a Samuel
y dio un grito. Luego le dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo: no tengas miedo. ¿Qué has visto? Veo un Dios que sube de la tierra, contestó la mujer. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano vestido con una capa, respondió ella. Un hombre vestido con una capa. La palabra, a diferencia de la consulta de los adivinos, a diferencia de la consulta a los adivinos, a los espíritus o a los muertos, los sueños, el Urim y los profetas son 3 medios de la revelación divina aceptada en el Antiguo Testamento, por el Antiguo Testamento. La palabra hebrea traducida por Dios puede designar también a un ser sobrenatural, un aspecto, un Dios que sube, que fue lo que esta mujer vio, que era Pero el rey le dijo: no tengas miedo. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano vestido con ropa, respondió ella, vestido con una capa. Saúl comprendió enseguida que era Samuel y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces le dijo Samuel: ¿para qué me has molestado haciéndome venir? Saúl respondió: es que estoy muy angustiado porque me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde ya ni por medio de los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Y Samuel le contestó: ¿por qué me preguntas a mí si el Señor ya te ha abandonado y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, ya que tú no obedeciste el mandato del Señor, ni cumples su orden de destruir a los amalecitas. Por eso ahora el Señor ha hecho esto contigo. Además, el Señor va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. También hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. O sea que le estaba diciendo la palabra cuando le dijo que mañana mismo estarás conmigo, es que iba a estar muerto. Él, no solo él, sino que sus hijos. Y déjenme aclararle algo, que el espíritu, esta mujer no tuvo que invocar el espíritu de Samuel, porque Samuel era un profeta de Dios, sino que vino por Saúl. Por Saúl fue que vino, para recordarle lo que él mismo le había dicho, para volverle a recordar la misma palabra que le había dado en vida. ¿Y qué fue lo que le dijo? Lo que ya le había dicho, que si no le obedecía iba a perecer, y ahí se lo estaba confirmando de nuevo. Entonces, de pronto Saúl cayó al suelo. ¿Cuán larga era? Estaba tan asustado, imagínense. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. También hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. De pronto Saúl cayó al suelo. Estaba tan asustado por las palabras de Samuel que se desmayó. Para colmo, no había comido en todo el día ni en toda la noche. O sea, de tan asustado de la palabra que le dio, que mira, se desmayó. Porque la palabra que Dios nos ha dado siempre se va a cumplir. Si Dios nos da palabra, por ejemplo, Dios nos está hablando, Dios le está hablando a mucha gente. Entonces, si no hacemos caso a la palabra de Dios, y después vamos a andar buscando brujos, consultando aquí, porque mucha gente así lo hace. No escucha la palabra de Dios, pero se va a consultar brujos. Entonces no creas que eso se va a quedar así. Vas a pagar las consecuencias de lo que estás haciendo, así como la pagó Saúl. Y lo más tremendo es que no solo nosotros pagamos las consecuencias, sino que también nuestros hijos pagan las consecuencias. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado para que no dañemos a nuestros hijos. ¿Qué culpa tenían los hijos de Saúl? Ninguna. Pero como Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer, entonces ahí cayeron hasta los hijos, porque obvio que si yo me salgo del camino de Dios, y tal vez Dios ya me ha dicho lo que tengo que hacer por mis hijos y ya les ha dicho a ellos también, entonces pierdo. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado en atencionar la palabra de Dios ahora que Dios nos está hablando, para no andar después errante para allá, para acá.
buscando. Y lo peor que ya nadie nos va a hablar. Y cuando nos habla, y si por misericordia de Dios, así como Samuel, alguien le habló, entonces también nos va a recordar lo que ya nos ha dicho y siempre nos va a caer el juicio de lo que él ya había dicho por la rebeldía. Entonces, como Saúl estaba sin comer, se desmayó. Al ver la mujer que Saúl estaba aturdido, se acercó y le dijo: esta servidora tuya ha atendido tu petición, jugándome la vida, he obedecido tus órdenes, así que ahora te ruego que me hagas caso, te voy a servir un poco de comida para que te reanimes y puedas seguir adelante. Saúl no quería comer, pero sus oficiales y la mujer insistieron tanto que al fin aceptó. Enseguida se levantó del suelo y se sentó en una cama. Mientras tanto, la mujer mató un becerro gordo que tenía en su casa y amasó harina para cocer unas tortas sin levadura. Luego le llevó esto a Saúl y a sus oficiales, los cuales después de haber comido se despidieron y aquella misma noche se fueron. Y no le voy a seguir leyendo la historia porque ahí es otro cuento. Pero ahí va a relatar donde Saúl, él solito se mató. Por no aceptar la palabra de Dios, por no escuchar la palabra que Dios le había dado con anticipación.